Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrará los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muchas gracias a todos los que ya están conectándose. El futuro de la Iglesia Evangélica en Guatemala, no solo de las mega iglesias, sino de todas las iglesias evangélicas, el futuro de la caída espectacular que está teniendo la Iglesia Evangélica en Guatemala. ¿Por qué se está dando esto? De una vez le doy los números: 2308-6888, 2308-6889. Quiero también sus mensajes a través de todas las redes sociales, en Twitter, en Periscope estamos. Muchas gracias ahí a quienes ya están conectados también a través de Facebook Live. Muchas gracias. Ahorita voy a ver aquí todos los que nos siguen en Facebook Live. En YouTube, Edgar Josué C. Cos dice: ¿qué pasó, Zapeta? Aquí estamos, aquí estoy. Muy buenas tardes. También en TuneIn, en Libertad, en todos. Ánimo, ánimo. Buenas tardes. Soy Eduardo Zapeta. Seguimos. The fucking channel. Muy bien, muchas gracias a todos los que se están uniendo. Ánimo, ánimo, a todas las redes estamos. Así que gracias. Quiero ver cómo estamos en YouTube. Ahí en YouTube para que usted ponga sus comentarios. Juanca Janel, salud desde Panajachel. Listos ya, dice Juanca, buenas tardes. Mi pregunta para hoy es: ¿qué le pasó? ¿Dónde se quedó? ¿Dónde se perdió? ¿Por qué se prostituyó al final la Iglesia Evangélica? Y no es lo que estamos viendo solamente reflejo de haber descuidado ciertos valores de una estructura religiosa que se miraba fuerte, avanzando, pero que obvio que ha topado en Guatemala. Para eso voy a empezar desde ya. Voy a empezar también a explicar por qué este tema y por qué yo creo importante desarrollar preguntas que he hecho en redes sociales, pero que creo que debemos hacerlas también aquí a través de medios masivos. Muchas gracias a todos los que se están uniendo a nuestra transmisión. Solo les pido un gran favor: compartan, y vamos a tener ahí pues muchas más personas que nos vean. Que pues si ustedes tienen una idea, pónganla también ahí, escríbanla, llamen. Usted quiere dejar un mensaje en WhatsApp, 4585-4280, el WhatsApp. También por WhatsApp nos podemos comunicar, 4585-4280. Así que desde ya, usted quiere llamar. Mi pregunta básica es: ¿dónde se perdió la Iglesia Evangélica? Mire, vamos por los números son muy importantes, ¿verdad? Los números nos van a determinar qué es lo que está pasando en Guatemala. La Iglesia Evangélica anda aproximadamente en un 34% más 43% de católicos. El catolicismo es la minoría más grande. Ahí vamos, digamos que estamos en un 77%. ¿Verdad? Ese 77% es curioso, ¿verdad? Porque como el mismo cristianismo ha llegado a bajar bastante en Guatemala. Y no me refiero a que haya otra religión competitiva a cualquier expresión del cristianismo, pero que el cristianismo en general, sea católico, evangélico, ortodoxo, y todas las expresiones de ese cristianismo en realidad han llegado a ser bastante fuertes. De hecho, una expresión digamos, no dijera antirreligiosa, sino competidora a la religión, que es el secularismo, lleva ya un 15% y muy estable en crecimiento. La expresión secular es cada día más fuerte en Guatemala, y eso está bien, porque sociedades que en realidad dependen mucho de la religión se vuelven sociedades chamanistas y por lo tanto se vuelven sociedades bastante retrasadas. De hecho,
parte de nuestro subdesarrollo es que todavía somos muy chamanistas. Creemos que el subdesarrollo se debe a una deidad y que así lo ha querido la deidad, cualquiera que sea la deidad, ¿verdad? Y esto. En ese concepto, el primer territorio que pierde el catolicismo es Guatemala. Este es territorio que ya lo perdió el catolicismo romano, principalmente tanto por un cisma interno aquí en Guatemala entre el catolicismo romano y el catolicismo primitivo, como se le llama, la Iglesia Católica primitiva, el que tiene un fuerte avance, sobre todo en San Marcos y Huehuetenango, y su sede central está en Comalapa, ¿verdad? Y le ha tenido una competencia muy fuerte al catolicismo. Aparte de eso, el catolicismo romano también desde mediados del siglo XIX empezó con una competencia enorme del protestantismo. Cuando aquí era 99% católico, empezó a crecer el protestantismo hasta desplazar y mandar a una minoría al catolicismo romano. ¿Qué pasa a mediados de 1800? A mediados de 1800 viene la primera ola de las iglesias evangélicas que conocemos como históricas. Estas iglesias que se pegan a cierta tradición, hacen trabajo de misión y llevan hacia adelante una agenda que viene principalmente de Estados Unidos, porque esa es la agenda que viene, ¿verdad? Todas las misiones vienen de Estados Unidos en la iglesia evangélica de 1800 ahí, a mediados de 1800 por el lado de Mariano Gálvez, por ejemplo, ¿verdad? De hecho, a Mariano Gálvez se le acusa de permitir que vengan otras formas de pensar y por eso se da la gran epidemia de cólera, ¿verdad? Y se muere mucha gente y eso se lo atribuyen a una maldición por haber dejado entrar al protestantismo o no al protestantismo, pero a misioneros protestantes. Eso es para 1800, pero siguen los líos entre liberales y conservadores, y entonces sigue un proceso 1850, 60, viene la revolución de 1871, ¿verdad? Ahí ya pasamos Serna, ya pasamos hasta Tatarrufo, ¿verdad? Y llegamos hasta Estrada Cabrera, ¿verdad? Eso es 1900, por ahí. Sigue muy estable la iglesia evangélica, pero con muy poco impacto. Y aquí las iglesias tradicionales, de hecho Guatemala es de los primeros países latinoamericanos que tiene una apertura enorme hacia otras formas de creer y pensar. Por eso es que a mí me sorprende que ahora que venga un grupo como Marduk lo censuren, que vengan los Munis los censuren, que venga no sé quién los censuren, porque Guatemala no tuvo esa tradición de censurar a nadie desde 1800. Es estas tendencias nuevas, ¿verdad?, que quieren censurarlo todo, hasta qué digo y qué no digo, que se están entronizando y están llevando hacia un camino equivocado, un camino en contra de la libertad a Guatemala. ¿Verdad que vienen los satánicos? Hay que prohibirlos. Pues si los satánicos tienen el mismo derecho que los cristianos, que los evangélicos, que los mormones, que los presbiterianos, que los bautistas, que los centroamericanos, que los nazarenos, que los testigos de Jehová, que todos, que los sabatistas, que los adventistas, todos los satánicos tienen el mismo derecho de expresar su fe, una vez ninguno de esos grupos viole la vida, la propiedad y la libertad de las personas. Eso. Si violan eso, entonces ya se vuelve delito, pero eso ya no es ni plano religioso. Sí distingo, porque me están diciendo aquí que distinga entre Dios y la religión. Todas las religiones dependen de una o varias deidades, también dependen de uno o varios libros, también dependen de uno o varios dogmas. Esas son las tres grandes características de una religión. Primero, que son una estructura, que dependen de una deidad, que dependen de un libro o varios libros y que dependen de una o varias deidades preconstruidas y que dependen también de una jerarquía, ¿verdad? Pero pasamos el tiempo de Ubico, ¿verdad? Todavía somos bastante conservadores en tiempo de Ubico y llegamos a los años 50, ¿verdad? Hace unos 70 años, casi más, 68, pero bueno, digamos que unos 70 años y viene la segunda ola. La iglesia evangélica tradicional, otra vez, ¿cuál es la iglesia evangélica tradicional? O sea, la histórica.
otra vez voy a la lista histórica, y hay más, pero le voy a decir los más representativos de eso. La Iglesia de Dios del Evangelio Completo, los Asamblea de Dios, Príncipe de Paz, eso dentro del área pentecostal. Dentro del área no pentecostal me refiero a aquellos que creen que el Espíritu se manifiesta a través de aplausos, gritos, música así, pachanga, ¿verdad? Bulla, ¿verdad? Que esa es una expresión. Como en cierto momento en Estados Unidos lo tuvieron los Quakers, los Quakers, ¿verdad? Pero bueno, entonces estos son los históricos pentecostales. Y están los históricos no pentecostales, que ahí está la Iglesia Centroamericana, Bautista, Presbiteriana, Nazarenos, y también otras expresiones religiosas que yo creo que no podemos dejar de lado, que no podemos dejar de mencionar. Mormones, por ejemplo, sabatistas, adventistas, que no podemos dejar de mencionar, porque también son expresiones de un cristianismo, si bien no a la usanza del protestantismo histórico, pero que empezaron a ganar fuerza en Guatemala ya para el siglo pasado, a mediados de 1950. Estaba todo en orden, la iglesia evangélica se había repartido el país, como lo hicieron los católicos a 1500, como lo hicieron entre 1500 en el siglo XV y siglo XVI, siglo XVII. Los católicos se repartieron el país, era a partir de regiones muy establecidas. Por ejemplo, los dominicos para un lado, ¿verdad? Los mercedarios para otro lado, los jesuitas para otro lado, estos para otro lado. Así, hubo una repartición de el territorio, ¿verdad? Entonces, dominando ahí los franciscanos y los dominicos. ¿Verdad? Pero también los agustinos andaban por ahí. Eso es desde que vinieron los españoles aquí. Y obviamente tenían que proteger los intereses de la iglesia. Recuerden que esta fue una conquista con base en la cruz y la espada. Y quien no aceptara la cruz, entonces se le castigaba con la espada. Sí, fue la conquista de América Latina, no solo de Guatemala. Era muy diferente al poblado, a la población que llega a Norteamérica, que ahí es por otras razones y es otro proceso. Pero aquí es o creen o los matamos, ¿verdad? Y si creen, entonces se pasan a hacer y cambian sus dioses por los dioses, por las deidades cristianas. Bueno, pero eso es en lo histórico. Los evangélicos hicieron lo mismo que 300 años antes habían hecho los católicos. Los evangélicos también se dividieron el país por regiones. Todos los centroamericanos para un lado, los bautistas para otro lado, por eso usted ve un montón de iglesias nazarenas en Alta Verapaz, allá en las Verapaces. Pero no hay iglesias nazarenas en Huehuetenango o en Chimaltenango, pues. Entonces usted ve iglesias centroamericanas en Chimaltenango, pero no hay iglesias centroamericanas en Zacapa, pues. Porque ahí fue otro grupo que al final se conoció como amigos, no sé por qué se pusieron así, pero era la misión Amigos en el oriente. Los presbiterianos se quedaron en el área central, otros fueron a la costa, bautistas se fueron a parte del altiplano, y así fue una repartición territorial. Igual que habían hecho 300 años los sacerdotes católicos en la conquista, los evangélicos hicieron lo mismo aquí en Guatemala, pero lo hicieron ya para casi finales de 1800. Hubo una repartición, esa repartición fue una repartición en paz, ¿verdad? Porque tenían que llegar a un acuerdo donde casi que era como poner un pie en la luna y poner la bandera, ¿verdad? La bandera de la misión. En la iglesia evangélica todas se conocen como misiones o denominaciones. Príncipe de Paz, Iglesia de Dios, ¿cuál es la iglesia más grande? Me están preguntando aquí. La iglesia más grande en Guatemala es la Iglesia de Dios del Evangelio Completo. Esa es la iglesia más grande de Guatemala. O sea, la que más miembros tiene, pues, porque el tamaño de las iglesias se mide a partir de miembros. Y esa es la iglesia que más grande es. No sé, que los de yo sé que me escuchan muchos pastores de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo. Yo creo que andaban ahí por la línea de arriba de los 300,000 miembros. No sé, tenían ahí como objetivo llegar, creo que a 500,000, algo así. Hace unos años hicieron una campaña para llegar a eso. Hasta ahí, digamos las cosas en paz, para 1950. Pero entonces entra la segunda ola, que es la iglesia neopentecostal. Y vamos a ir a corte, pero cuando regresemos, entonces les sigo contando la historia de
el movimiento neopentecostal, que es el que conocemos hoy como la mega iglesia. No fue una construcción espontánea, tiene desde cualidades ideológicas, cualidades también históricas, cualidades geográficas. Bueno, los neopentecostales no respetan geografía, eso es clásico, pero tienen cualidades muy de liderazgo muy carismático. ¿Qué significa liderazgo carismático? Que giran alrededor de una persona, no como en las históricas que giraban alrededor de una fe, dogma, un posicionamiento con relación, por ejemplo, al Espíritu Santo. Que los pentecostales históricos decían que sí hay manifestaciones del Espíritu Santo, hablar en lenguas, aplaudir, y que había que un estilo de alabanza, como le llaman de una vez. Los que no son los no pentecostales, o sea, centroamericanos, bautistas, presbiterianos, nazarenos, decían que no, que es. Y había un gran lío. Y el gran lío y sigue siendo una definición ahí, se pierde o no se pierde la salvación, ¿verdad? Eso, pues, ahí solo hay que regresar unos 3 siglos y ver atrás lo que ya decía Lutero y Calvino con relación a la salvación, pero principalmente Lutero en doctrina, ¿verdad? Que era por gracia, y si era por gracia, entonces era un regalo que se permanecía. Pero no decían otros, no, hay que perseverar para mantener, y el que no persevera no mantiene. Ese punto es muy importante. ¿Por qué? Porque ese lo agarran las iglesias neopentecostales que empiezan en 1950 y lo transforman en una forma de manipulación. Y también le voy a explicar qué es una iglesia neopentecostal. Porque yo creo que ha habido aquí mucha desinformación también. Ojo que las iglesias neopentecostales no son las más grandes de la Iglesia Evangélica de Guatemala. Tal vez son las más pomposas y las más ruidosas. Me refiero a las más flashy, o sea, las más fosforescentes, si usted quiere, pero no son las más grandes. Pero sí son las que más atención ha captado, porque estas tienen características muy especiales que le explico cuando regresemos. Ánimo, fuerza, gracias por todo lo que están escribiendo ahí. Yo solo lo voy leyendo. Voy aquí leyendo también los comentarios. Me encantan los comentarios que ustedes tienen, el debate que se han hecho ustedes. Y bueno. Y luego pues voy a tomar llamadas, y ya leí los números 2308-6888 y 2308-6889. ¿Qué pasa para 1950? ¿Quién organiza todo eso? ¿Cómo se organiza? ¿Por qué el poder entonces de iglesias muy carismáticas, muy de liderazgos muy personalistas en Guatemala? ¿Y por qué la debacle actual de la iglesia evangélica en Guatemala? Cuando regresemos. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Quiero agradecer el mensaje de un gran amigo, vos, Junior, ¿sabes cuánto te he admirado? Gracias, porque tu forma de pensar es diferente. Posiblemente tengamos discrepancias, pero lo que no voy a discrepar es en la admiración que te tengo. De hecho, a vos, a la Bea, a tus papás que dejaron un gran legado en ustedes, creo que es lo único que puedo decir, ¿verdad? Así que mis respetos, mi admiración y mi reconocimiento a Junior, y Bea, y ustedes, de verdad, una gran fuerza, y ustedes sé que no se molestan si yo trato estos puntos. Tal vez en algunos no estarán de acuerdo, pero tu papá, don Virgilio, y tu mamá, por supuesto, imagínate, estudiaron la historia de la iglesia, esa fue su vida, el estudio, aparte del pastorado, el estudio de la historia de la iglesia evangélica en Guatemala. También el doctor Berberian, un gran saludo. Hay tantas personas. Ellos son por ejemplo, también agentes del Seminario Teológico Centroamericano.
aquí en Bolívar. Originalmente era de la iglesia, o es de la iglesia evangélica centroamericana, o la alianza muy fuerte viene de CAM, de Central American Mission, y de Dallas Theological Seminar, viene de Estados Unidos. Bueno, llegamos a 1950, y en 1950 pasa algo fuerte, y es el inicio del neopentecostalismo en Guatemala. Siguen las iglesias históricas pentecostales, las iglesias históricas no pentecostales, o sea, unas que aplauden y otras que no aplauden para hacer la diferencia. Disculpe que sea tan y lo baje a un nivel tan vulgar, si usted quiere, pero si no, no entendemos de qué estamos hablando. Entonces, lo más sencillo, las que vienen de 1800, de Mariano Galvez, pues, esas siguen. Pero ahí viene una ola que es influenciada por Estados Unidos, que tiene varios aspectos. Esta ola es iniciada en Guatemala, por lo menos es la atribución que yo hago para tener claro los tiempos, y por Otoniel Ríos Paredes. ¿Quién es Otoniel Ríos Paredes? Otoniel Ríos Paredes es un pastor, de hecho, no pentecostal, porque era de la iglesia centroamericana, o más de la tendencia centroamericana, que tiene una conversión hacia el pentecostalismo más radical, el fuerte pentecostalismo, el de profecías, ese neopentecostalismo que miramos hoy, el de apóstoles, el de cardíacos, el de tremendos, el del dinero, el de lujo, el de los aviones y todo eso. Tiene varios discípulos. De hecho, las mega iglesias que miramos hoy, muchas de estas mega iglesias nacen a partir precisamente de Otoniel Ríos Paredes. Otoniel Ríos Paredes va y funda una iglesia en la 40 calle, en la zona 7, una iglesia que creo que todavía está, se llama Elim. Él funda Elim. Y de Elim es donde salen muchas de las misiones neopentecostales de hoy. ¿Qué es el neopentecostalismo? Básicamente el neopentecostalismo es una reacción hacia el evangelio histórico, ¿verdad? Ellos se rebelan y dicen que ese evangelio perdió espíritu, perdió revelación, perdió fuerza y se perdió en el camino, y entonces viene el neopentecostalismo y dice que ese es un reavivamiento de la iglesia. Y ahí usted ve que ya viene el otro ahorita a finales de mes de diciembre con sus profecías y sus llamados a no sé qué, viene a la iglesia con sus retiros, son millonadas lo que se hay. Pero la iglesia neopentecostal tiene 5 características fundamentales. Primero, sin decirlo, en realidad es una incursión de la CIA en Guatemala, de la Central de Inteligencia Americana. ¿Por qué? Porque ven que después de la Segunda Guerra Mundial en América Latina y la separación de los 4 aliados, se va a Rusia para su casa, Francia, Estados Unidos, ¿verdad? Pero los rusos siguen fregando y siguen buscando territorios. Era todavía la Unión Soviética. Y ven que la América Latina es clásico, ven también cambios dentro de la Iglesia Católica en un discurso que es nominalmente liberador, pero que al final termina siendo en América Latina la teología de la liberación. Y este discurso no tiene un competidor. Entonces nace la teología de la prosperidad para combatir la teología de la liberación. O sea, la izquierda, los Gutiérrez en Perú, ¿verdad? Están todos los curas izquierdistas de Brasil, los izquierdistas de El Salvador, por ejemplo, los jesuitas aquí en Guatemala, que todavía siguen siendo izquierdistas, bastante izquierdistas. Aunque han cambiado, pero no se les va la vena a los jesuitas, ¿verdad? En estas latitudes. Pero su competidor es entonces este cambio, este discurso religioso a partir de la teología de la prosperidad. Entonces, de manera muy sutil y de manera muy subcultural y a veces hasta contracultural, entra la batalla entre teología de la liberación, la izquierda católica, versus la teología de la prosperidad, que sería la ultraderecha evangélica. Pero para poder entrar a eso, tienen que combatir a la histórica. La iglesia evangélica tiene que convertir a la histórica. Lo mismo que hizo la teología de la liberación, ¿verdad? Que dijo que los curas anteriores y los papas anteriores en realidad habían estado equivocados y que realmente toda la Biblia y todo era una metáfora de un libertador que era Jesús. Que un pueblo oprimido, que es el pueblo de los hebreos, que serían los latinoamericanos, oprimidos por un faraón que es el capitalismo y Estados Unidos, y que tienen que liberarse, y que los que vienen a liberar al pueblo son ellos, ¿verdad? Entonces ellos agarran las armas y se van a meter a la guerrilla.
Y vienen entonces estos colegios aquí de la Aguilar Batres y los curas terminan siendo guerrilleros. Llegaron las armas y las monjas se meten las granadas debajo de ¿cómo se llama esa cosa que utilizan las monjas? De los hábitos. Los otros los guerrilleros debajo de las sotanas se meten las armas y terminan un montón de curas siendo guerrilleros. Eso es del lado católico. Eso lo vamos a tratar en otro tema. Pero los evangélicos se van por otro camino. Se rebelan contra los históricos e inician entonces el neopentecostalismo. El neopentecostalismo entonces nace a partir de una guerra de la lucha que se va a hacer contra la teología de la liberación. Esa es la primera característica. La segunda característica es que viene bien delimitado a partir de negar los orígenes del protestantismo, sobre todo el histórico en Guatemala. Entonces se rebela es el hijo que se rebela contra papá, contra el abuelo, diría yo. Y entonces Otoniel se va a fundar su iglesia, y hace muchos discípulos. Tercero, es muy carismático. ¿Qué significa carismático? Que puro partido político, ¿verdad? Se generan a partir de una persona, a partir de un hombre. Yo le digo Iglesia San Cristóbal, usted no me dice la iglesia, usted me dice el nombre de la persona alrededor del cual gira, que también fue discípulo de Otoniel. Yo le digo Zona 5, Tremendo Cardíaco, usted también me dice ya un nombre. Yo le digo Carretera Salvador, ya sabe, Univisión, no, eso no es. Usted me dice el nombre de una persona. Yo le digo aquí Maratón Eterna, canal tanto de televisión, aquí en la Roosevelt, ya. Yo le digo Zona 14, candidato presidencial, ya sabe usted. Porque estas iglesias, y esa es su autoderrota, fueron formadas a partir de una persona, no a partir de las creencias o los dogmas como venían con el protestantismo histórico, sea pentecostal histórico o no pentecostal histórico. Entonces el neopentecostalismo hace un reavivamiento, una fuerza enorme, la Iglesia de Cristo reaviva tu amor, ¿verdad? Y empieza a surgir. Para eso, ¿de dónde van a traer muchas ovejas? Pues de las iglesias históricas. Gente que cansada y todo, y dice, no, ya no me gusta esto, entonces vamos a hacer una cuarta característica de las mega iglesias. Es que aparte del discurso, aparte de ser carismáticas, aparte de rebelarse contra los padres y los abuelos, tiene una cuestión muy interesante, que agarra el modelo de la iglesia también neopentecostal gringa, que es muy rica, muy adinerada, muy opulenta, y eso es lo que tratan de imitar aquí. Y una quinta característica, tiene más características, ¿verdad? Es que desde que nace, digamos, Otoniel, Ríos Paredes y Elim y todo esto, tienen un control enorme de los medios de comunicación. Si algunos saben de comunicación, y son muy buenos, y eso lo reconozco, son las iglesias neopentecostales. Pero son excepcionalmente buenos. Por eso la cantidad de seguidores, por eso la cantidad de dinero, por eso la cantidad de... Y eso lo utilizan, eso lo toman de ejemplo, por ejemplo, el de Estados Unidos, ¿verdad? De Jim Baker, de Jimmy Swaggart, digamos, de Tammy Faye, Jimmy y Tammy y todos estos, de la gente que viene de Tulsa, por ejemplo, ¿verdad? Oral Roberts, el Club 700, que pasan a ser grandes emporios de medios de comunicación cristiana. Entonces, y usted ve que casi la mayoría de iglesias neopentecostales, las que nacen en 1950, las que se rebelaron contra los históricos, contra los papás y contra los abuelos, casi todas tienen una radio, un canal de televisión, un programa de televisión, porque empezaron a ser muy buenos. ¿Dónde aprendieron eso? En Estados Unidos, allá en Tulsa, era en Oral Roberts University. Allá en Virginia, en las universidades ahí super mega evangélicas y en los seminarios teológicos. Allá aprendieron eso, vienen y lo imponen en Guatemala. Esta característica de manejo de medios es lo que hace que crezcan puros hongos, así, pero puros hongos. Pero eso los lleva a una desviación impresionante y es la desviación del discurso, porque caen en excesos. Y aquí es donde a mí me parece que la derrota de la iglesia evangélica en Guatemala nace precisamente con la iglesia neopentecostal. La iglesia neopentecostal es, para decirlo más sencillo, el germen de derrota de la iglesia evangélica.
La iglesia evangélica está en 34%, 35%, de verdad, sin mucho topará en 40%, que no creo que llegue a 40%, pero de ahí solo topa y de ahí solo viene para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. ¿Por qué? Porque mucha manipulación. Ojo, que estoy hablando de la iglesia neopentecostal, porque todas las históricas pentecostales o no pentecostales se mantienen. Ahí sigue la iglesia bautista. De hecho, un primo mío es muy activo en la iglesia y es pastor en una iglesia bautista. Un saludo allá a mi primo, Salvador Zapeta, de la iglesia bautista. También hay presbiterianos, la iglesia presbiteriana sigue, la centroamericana sigue, con algunos cambios, pero sigue. Siguen los nazarenos, ahí siguen todos, ¿verdad? Pero llegan los neopentecostales se convierten en esas grandes maquinarias, sea en la capital, sea en Quetzaltenango con Betania, sea en Huehuetenango, sea en San Marcos. El Candelero de Oro era una iglesia centroamericana, a propósito, que está en las 5 calles de San Marcos, ¿verdad? Entonces estas iglesias siguen siendo fuertes, pero tienen un cambio enorme. La iglesia neopentecostal de los años que empiezan los años 50 empieza a ser muy atractiva. El discurso de la prosperidad atrae muchísimo, sobre todo porque, contrario a lo que dirían los izquierdistas, que dirían que el indígena es campesino, la tierra y todos esos temas que vienen a protestar aquí por eso es que nunca ganan votos. La iglesia evangélica va hacia el opuesto y en el discurso de la prosperidad o la teología de la prosperidad enfatiza mucho el trabajo, enfatiza mucho la prosperidad como símbolo de bendición, enfatiza mucho también el hecho de familia unida. Agarran esos conceptos calvinistas, pero les hacen un cambalache ahí y los proponen, ¿verdad?, como una nueva forma de creer. Y entonces nace. Ya para 1900, imagínense, 50, 60, los 70, es donde empieza una gran fuerza. De hecho, el mismo Efraín Ríos Montt es resultado de una iglesia neopentecostal. Y fundador de otra iglesia neopentecostal, Verbo, ¿verdad? Verbo. Y entonces, el segundo germen de destrucción de la iglesia neopentecostal es que entra a un proceso político. Es que empieza a ser un camaleónico entre iglesia evangélica neopentecostal, nacida en los años 50, discipulado de Otoniel Ríos, empieza a ser también partido político. Por eso le digo, ahí está también Serrano Elías, allá en el IM, ¿verdad? Y ahí es donde empieza a confundirse la cosa. Porque cree la iglesia neopentecostal que Dios le dio el poder para tener el control político del país y llevar esta nación por medio de la teología de la prosperidad hacia un cambio radical. Este discurso pega mucho. Pega a tal punto que de ser 90% de la iglesia católica baja a 50%. Y hoy está cayendo. La iglesia católica solo sigue cayendo. La iglesia católica romana solo va para abajo. No hay muestras que siga subiendo, ¿verdad? Y yo creo que también se va a quedar ahí en 42, 43 y vamos a tener esas minorías que al final las dos en cierto momento y en cierto año las vamos a ver hacia abajo. Yo estoy hablando ahí aproximadamente del año 2025 o 30 por ahí, donde vamos a ver que las iglesias van a estar en 30 y pico % y que Guatemala va a empezar a ser un país mucho más secular, o sea, menos religioso, menos chamanista. Tengo que ir a corte cuando regresemos. Ya le di 2 características principales de aquellos, ¿verdad? La primera característica es que vino con un discurso, ¿verdad?, que tenía que votar al anterior, pero segundo es que también entró al campo político. Y esa es la semilla también de autodestrucción que tiene la iglesia neopentecostal en Guatemala. Las elecciones de 2019 tienen una gran actividad de las iglesias neopentecostales. Conozco mucha gente de las iglesias neopentecostales que ya están metidos, van de candidatos, van de todo eso. Bueno, la misma, ¿cómo se llama esta señora? La que fue mujer del rey del tenis. ¿Cómo se llama? A ver, ustedes lo escuchan, todos saben quién fue la mujer del tenis. ¿El rey del tenis? ¿Cómo se llama, hombre? Que anda con un ex magistrado ahí. ¿Cómo se llama esta señora, hombre? Ella viene precisamente de estas iglesias.
Me está preguntando si Hebrón. Sí, Hebrón, allá al final de la zona 13 también. Este es un caso muy interesante. El de Hebrón, allá en la zona 13. Entonces, estas iglesias, ¿verdad? Que son las iglesias neopentecostales, ¿verdad? Vienen y no respetan territorio, no respetan la historia, no respetan ancestros, no respetan dogma, no respetan nada, e imponen una teología de la prosperidad. Obvio, eso era lo que tenían que hacer, sin saberlo, porque eso había sido impuesto ya desde el norte, con muchos de los discursos. El discurso de la CICIG es impuesto por Estados Unidos. No van a creer que ese nos nació a nosotros porque fuésemos unos grandes luchadores contra la corrupción, pajas. Eso no nació porque los gringos dijeron, impongamos ese discurso, ¿verdad? Y entonces lo impusieron en Guatemala. Entonces tampoco nos van a venir con pajas a mí. Yo no nací ayer, ¿verdad? Pero la iglesia evangélica fue igual. También viene con un discurso allá. De hecho, los mismos traductores del Instituto Lingüístico de Verano, del ILB, que tenían la Escuela de Lingüística Ana Mariano Gálvez, a propósito, fueron acusados de haber sido agentes de la Central de Inteligencia Americana, de la CIA. Solo para darles un ejemplo de de cómo se jugó, cómo la iglesia neopentecostal, esta que hoy está claveando y que tiene serios problemas y que tiene que hacer un ayornamiento, si le puedo dar un buen consejo a todas las iglesias neopentecostales, es hagan un retiro, váyanse, repiénsense, y regresen miren a las históricas, y creo que de ahí van a obtener muchísimo. No tienen que hacer nada nuevo, no tienen que innovar nada, y tienen que ser muy humildes en reconocer los grandes errores que han cometido. Haberse ido del lado del dinero, de la opulencia, de las luces, de los flashes, y aún la utilización que han tenido de los medios de comunicación. Tienen que hacerlo, van a tener que hacer un mea culpa, y tiene que ser rápido, porque si no, cada vez más y más se les está yendo mucha gente. ¿Cuáles son esos 3 problemas que tiene? Ya le dije 2. El segundo que le dije es haber entrado a la política. Estas fueron las mega iglesias, tanto con Ríos Montt como con ¿cómo se llama? Con Serrano Elías y el Serranazo en el 93. Pero ahí jugaron la iglesia evangélica, sobre todo la neopentecostal, jugó un papel impresionante, ¿verdad? ¿Y cuáles son los otros 3 problemas que tiene también la mega iglesia en Guatemala y que tiene que reparar? Ojo que esto lo digo públicamente. No soy profeta ni hijo de profeta, soy un analista, pues, que conoce la historia y que les está diciendo desde ya, sobre todo a los pastores y a los líderes, si es que son líderes realmente, tienen que revisar su visión y también su misión. La misión ya está dada. Pero la de su iglesia, su congregación, su grupo, tiene que revisar esa visión. Porque yo creo que ahí es donde se han equivocado. Y cambiar liderazgos, porque en muchos lados tienen que cambiar los liderazgos. Porque son muy antropocéntricos, son muy centrados en una persona. Si se percatan hasta este momento, 52 minutos, no he dicho una mala palabra, no he recurrido ni a reírme para hacer esto, sino de la manera más sincera, con todo mi corazón, como un observador, ¿verdad? Se los estoy diciendo, y se lo estoy diciendo de frente. Como siempre yo, así soy, doy la cara y el nombre, mi nombre es Toro Zapeta, vamos a corte, regresamos. Estás escuchando Libertopolis.com para el mundo. De las características de el error y la caída, y esa es mi visión, usted la puede rebatir todo lo que quiera, pero esa es mi visión con base en la evidencia histórica, pero también con base en la evidencia mediática, con base en la evidencia diaria, ¿verdad? Que veo yo en muchos. La primera fue la rebelión, ¿verdad? Ese revelado, pero la segunda, ojo que ese fue el mal del diablo, ¿verdad? El mal del diablo dijo: voy a hacer como aquel allá arriba, voy a hacer como el Altísimo, y ese fue su error.
Y creo que ese es el mismo error que tienen las iglesias neopentecostales. Y aquí sí tienen que recurrir a las históricas. Tienen mucho que aprender de las históricas, las neopentecostales, ¿verdad? Y miren, los números en las iglesias neopentecostales no han estado subiendo, y eso lo saben los pastores. Han estado bajando, algunos se han mantenido, pero otros han subido. Y ha habido un regreso a las históricas, que eso es lo sorprendente en Guatemala, pero ese va a ser otro tema. Luego va a ser metido a la política del segundo. Tercero, miren, la iglesia neopentecostal abandonó un concepto que es fundamental para el protestantismo. Es el concepto de la familia. Sí, yo vi que hace poco había una protesta y que se juntaron los católicos para ir en pro de la familia y todo eso. Pero en términos ya de la familia como una de las bases, como la base fundante de la iglesia, que ese sí es un énfasis que hacían las históricas a propósito y pues hay que reconocerlo, es que no lo enfatizaron. No es que no hayan querido, sino que dejaron otros énfasis. Entonces, la familia. Yo ponía en términos de ejemplo, y esto va para todas las iglesias evangélicas, que los niños hoy andan con su playera de Flash, su playera de Spider-Man, su playera de Wonder Woman, su playera de Pantera, su playera de todos los... ¿Cuál es tu superhéroe favorito? ¿Ah? ¿Quién? Batman. Ah, bueno, su playera de Batman y lo que sea, los patojos, ¿verdad? Pero en términos generales la iglesia no ha sido capaz de hacer de Jesús un superhéroe. Miren lo que le estoy diciendo, y esto tiene que ver con lo mediático. Si lograron el control mediático, lo lograron, pero para fines no necesariamente de visión y misión del cristianismo. Y ahí sí van a tener que repensar también eso. Entonces la familia, haber olvidado la familia, regresar al énfasis en la familia, que la familia al final es esa raíz, ¿verdad?, de la iglesia, y que una familia deshecha es una iglesia que va al fracaso, ¿verdad? Pueden ir a la iglesia muchas personas y van a buscar confort y van a buscar lo que usted quiera, pero sus familias siguen estando mal. Entonces no puede una iglesia estar bien si todas las familias que la forman están mal. Entonces sí, ahí para los pastores y todo el liderazgo de la iglesia tiene que regresar a la familia. Y eso lo olvidaron. Y ojo que estoy hablando desde el punto de vista antropológico, no estoy hablando desde el punto de vista religioso. Yo no creo en deidades para principiar, pero sí puedo analizar la estructura. Cuarto problema es que también abandonaron el dogma. El dogma de la iglesia protestante, de la iglesia evangélica, ya había sido puesto en 1518. Era ya 1518. Imagínense, literalmente hace 500 años. Que las 95 tesis y las propuestas de Lutero, luego el recorrido que tuvo Lutero. Les recomiendo el libro de Cisma Sangriento de don Francisco Pérez de Antón, que es una obra maravillosa para aprender un poco de la historia del protestantismo. El gato de la sacristía para aprender de la iglesia católica. Abandonaron el dogma y lo suplantaron entonces por lo que dijera Dios a partir de un profeta, a partir de un pastor, a partir de un ungido, a partir de un patriarca, a partir de un maestro. Por ejemplo, hubo iglesias de aquí que, y aquí en la zona 5, para más INRI, ¿verdad? Para más señas, pues, donde el pastor decía que había recibido revelación de Marte y que los marcianos estaban ya y que había vida en otros planetas, y porque eso lo había mostrado Dios. No sé, yo más creería que Dios estaría interesado en las cosas humanas, pues. O sea, si hay marcianos, pues ya los marcianos tendrán sus propias iglesias neomarciananas o neopentecostales, pero sería aquí. Entonces, la suplantación del dogma fue por la persona. Y entonces por eso volvieron iglesias unipersonales. Muy exitosas, ¿sí? Muy exitosas. La iglesia, no sé qué. Todas las iglesias neopentecostales son todas aquellas que se identifican con una persona. Ah, la iglesia de no sé quién. Ah, la iglesia. Nadie dice que es la iglesia de Dios. Todo el mundo dice que es la iglesia de tal persona. De Pedro, de Juan, pero nadie dice que es la iglesia de Dios. Porque suplantaron el dogma. Y yo un buen consejo que le doy a la iglesia neopentecostal: regresen al dogma. Regresen al dogma. ¿Y cuál es el dogma? Es bien sencillo. Mira, solo la fe, solo un mediador y solo la escritura. ¿Ya?
Ahí no dice el profeta, el apóstol y todo eso. Entonces regresen a eso. Y ojo que yo no soy ni religioso para principiar, pero miren el consejo que les estoy dando. Como manda a decir alguien aquí, hasta el diablo usa a Dios para aconsejar a la iglesia, refiriéndose a que yo soy Satanás. Mañana me queman, eso sí yo les digo, ¿no? Y por último, también tienen que regresar al libro. Porque yo creo que las iglesias neopentecostales se apartaron muchísimo, pero muchísimo, 180 grados se apartaron de la Biblia. Y esa era la base que tenían. De hecho, las históricas fueron construidas a partir, las iglesias históricas pentecostales y no pentecostales fueron construidas a partir precisamente, no solo del dogma, sino a partir de pegarse muchísimo a libros, o sea, a la Biblia, pues, va. Pero se apartaron. ¿Por qué se apartaron otra vez? Porque el que tenía el control del libro era este profeta, apóstol, ¿cómo le llaman ahora? Santidad y todos los nombres que tienen estos. Eso es falso. Este ni es profeta, ni es apóstol, ni es santidad, ni es patriarca. Este es un líder que tiene que regresar al dogma, enseñarlo, distribuirlo y hacer nuevos líderes, no quedarse él eterno. Pero tal vez lo más doloroso, y este es el sexto error, con esto termino, es que suplantaron a Dios por el dinero. Y eso no lo voy a decir en la Biblia, pero ahí está plagado de muchos ejemplos de la suplantación de esa deidad por el dinero. Cuando la iglesia neopentecostal suplantó, quitó a Dios y metió al dinero, a la fama, al poder y todo lo que el dinero trae, ahí esa es la derrota. Y esa es la derrota hoy de la iglesia neopentecostal en Guatemala. Haber quitado a Dios y haber puesto a los profetas, apóstoles y todos estos que hacen milagros, dice que milagros, pura falsedad, esos milagros, pero haber quitado a Dios y haber puesto el dinero como el Dios de estas iglesias neopentecostales. Se los digo de frente, sin miedo. Ustedes saben que estoy hablando lo correcto, estoy hablando con la razón. Si quieren espallar con la Biblia, también lo puedo hacer, no me da miedo, al contrario, me encantaría hacerlo, porque son unos ignorantes de la Biblia. Muy ignorantes. Yo escucho sus predicaciones y me sorprende la ignorancia bíblica que tienen muchos de estos megapastores. Tengo que terminar aquí. Viene María Dolores. Es jueves hablar de empresas familiares. Nosotros sí. Miren, para más nosotros en Libertópolis, nuestro énfasis en la familia es importante, es fundamental. Vaya si no solo para la iglesia, para todos, para la sociedad. Es el individuo y la familia son nuestros núcleos fundamentales de formación, de crecimiento y de derrota también. Cierto momento. Mi nombre es Estuardo Zapeta. Mi profesión es Guatemala. Buenas noches. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.